sanidad divina es uno de los temas, diría yo, más mal interpretados de la Escritura. Es un tema muy complejo que como repito, es un tema también de mucha controversia, sobre todo por parte de aquellos que quizás aún no han aprendido a leer la Biblia de una manera contextual. Y es ahí donde viene muchas veces, yo diría en su mayoría, la confusión y la mala interpretación. Esta carta de Santiago, la cual estamos leyendo hoy, es una de las cartas más prácticas de la Escritura, y también va dirigida a cristianos perseguidos y dispersados de aquel tiempo, en aquel momento en el cual esta carta fue escrita. Esta carta tiene como propósito el animar a estos cristianos para que vivan vidas piadosas, ¿verdad? Aún en medio de la persecución que ellos estaban padeciendo en esos días. Y fíjense bien, espero que hayan puesto mucha atención en el dato que les acabo de dar, porque este es el contexto de esta parte que acabamos de leer. Eran tiempos de persecución, tiempos de dispersación, donde el pueblo de Dios estaba siendo muy perseguido, muy acosado también, y por lo tanto era necesario que se les impartiera una palabra a través de lo que Santiago escribe en esta porción con el fin de animarlos, ¿verdad? Santiago, por supuesto, el autor de este libro, el hermano del Señor, tras una serie de enseñanzas que él venía dándoles ya de antemano a estos cristianos, ¿verdad?, a los judíos, entonces vemos que entra e incursiona en el tema de la oración y en el tema de la sanidad, por supuesto. Lo que Santiago intentaba hacer con estos cristianos era establecer que para los creyentes siempre debe de existir una postura que guardar, no importando cuáles sean las circunstancias. Aclaramos, eran tiempos de persecución, ¿verdad?, tiempos de dispersación para el pueblo judío. En el versículo 13, el que acabamos de leer, si se dan cuenta, el autor, el escritor, comienza con una pregunta. Cuando él dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esa palabra afligido ya sabemos más o menos lo que significa. Triste, desolado, angustiado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por causa de los tiempos que ellos estaban viviendo en esos momentos. Santiago les dice, bueno, haga oración. Pero aunque ustedes no lo crean, hermano, a pesar de que eran tiempos difíciles para los judíos, así como había personas que se sentían afligidas y tristes, porque acuérdense lo que conlleva una situación como esta. Por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad, hablando antiguamente, cuando se soltaba una persecución como tal, pues esta también conllevaba la muerte inclusive de muchas personas, muchos hombres y mujeres, familiares, esposos, esposas. Eran sacrificados, eran aniquilados y muchas veces ante los ojos de sus propios familiares. Eran tiempos muy difíciles, pero así como había gente triste y afligida por causa de estas circunstancias que estaban pasando,
también había gente contenta, había gente gozosa. Esa es la clase de gente que nunca pierde el gozo. Creo yo que son a los que debemos imitar nosotros, ¿no? A las personas que siempre, no importando cómo esté su situación, su vida, los problemas que ellos puedan tener, ellos siempre tienen un gozo. Siempre están positivos. Yo admiro mucho a esa gente. Muy positivos, muy optimistas. Con una seguridad de que este momento va a pasar. Esta prueba va a pasar, o sea, esto no vino para quedarse, sobre todo si se ha llegado a entender por parte de estas personas que para los que estamos en el Señor, todo obra para nuestro bien, y es ahí donde está nuestro gozo. Entonces, así como había personas afligidas, también había personas contentas. Es a los que Santiago se dirige y les dice, bueno, si alguno está alegre, pues cante alabanzas. O sea, esta es la postura que Santiago intenta establecer para la vida de los creyentes. ¿Estás afligido? ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? Bueno, ora, simplemente ora. Antes de que busques consejo, un hombro donde apoyarte para llorar, ora, pídele a Dios. Te dio una mala noticia, ora. Un mal diagnóstico en el doctor, ora. Una pérdida, ora. Una enfermedad, ora. Todo lo que te pueda venir, ora. Siempre ora. Como cristianos ese es nuestro recurso número uno. Amén. No podemos ser cristianos y no orar. Si somos cristianos es porque nosotros llevamos una vida de oración. Porque ahí hemos encontrado nuestro sustento para mantenernos con vida. ¿Verdad? Amén. Entonces dice, ¿está alguno alegre? Bueno, pues cante alabanzas. Y luego pregunta en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta otra vez, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Bueno, la postura de Santiago es, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, nosotros al leer estos párrafos, pareciera ser, hermano, que la sanidad es la sanidad divina es una promesa absoluta. Este tipo de enseñanzas que hoy en día se enseñan en cuanto a la sanidad divina, usando por ejemplo párrafos así a simple vista tan fáciles de entender, nada complicados para entender, la usan generalmente las sectas, como por ejemplo la secta de Pare de Sufrir. Ellos enseñan que un cristiano nunca debe de enfermarse, que un cristiano siempre debe de estar próspero, que si el cristiano se enferma es porque a lo mejor cometió algún pecado. Hermano, en toda la escritura Dios no nos promete que nosotros viviríamos dentro de una sanidad total todo el tiempo. Aunque Benny Hinn, aunque Guille Ávila dicen que el cristiano nunca debe de enfermarse, eso es falso. La Biblia no promete eso. Los cristianos también nos enfermamos y nos vamos a enfermar. No es que ya no nos vamos a enfermar. Entonces, al leer esto, podemos nosotros deducir con esto, es verdad, aquí dice que si por ejemplo yo me enfermo, lo único que tengo que hacer es voy a mi iglesia,
allá con mis líderes para que ellos oren por mí, para que ellos me unjan con aceite y entonces voy a ser sanado. Pregunta, seamos sinceros. La sanidad, la oración siempre sana a la persona. El aceite que se usa para ungir a los enfermos siempre los sana. O sea, es un hecho de que si tú te enfermas hoy y vienes aquí para que oremos por ti, es un hecho que te vas a sanar. O si yo voy a un hospital a visitar a un enfermo terminal, con una enfermedad terminal, es un hecho de que si yo voy o tú vas y oras por él, ese enfermo va a sanar, va a salir caminando, inclusive hasta se muere. Entonces ahí podemos nosotros comenzar a analizar este tema en cuanto a la sanidad. ¿Por qué supuestamente aquí Santiago dice, si hay alguno enfermo entre vosotros? O sea, él nos está dando la instrucción, aparentemente. Vayan con los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite. Ya está. Ya está. Si así fuera de sencillo, pues cuánto dinero no nos ahorraríamos en medicamentos, en visitas al doctor, en análisis, en exámenes y en todo eso. ¿Será que a lo mejor Santiago no se estaba refiriendo necesariamente a este tipo de sanidad? Ahora, no estamos descartando la posibilidad, porque dentro de la narración nosotros podemos ver cómo él de alguna forma se refiere a la sanidad por algunas expresiones que él usa, dándonos a entender que él se refiere a la sanidad física. Y sí, no descartamos que esto puede ser así, que él se refiere también a la sanidad física, porque nosotros nunca debemos de concluir que ya Dios ya nos sana hoy en día. No, Dios sigue sanando. Yo soy una persona, yo creo que Dios puede sanar a una persona. Yo creo que si yo oro por alguien, Dios en su misericordia lo puede sanar. Yo creo en la sanidad divina. Pero también creo que Dios es un Dios soberano, que no lo podemos nosotros colocar en una posición de que o lo sanas, o te pongo contra la pared, y porque yo oro con fe y porque yo hago exactamente lo que Santiago dice aquí, vas a sanar a mi abuela, o a mi tía, o a mi tío, o a mi hijo. No, es un texto un tanto mal entendido, como te dije al principio. Acuérdate del contexto. La iglesia se encontraba bajo presión, ¿sí?, en esos momentos cuando se escribió esta carta. Ahora, Santiago menciona aquí: vaya a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué representa para nosotros el aceite? El Espíritu Santo. Para nosotros, dentro del simbolismo de algunos elementos como lo es el aceite, simboliza el Espíritu Santo. Antiguamente, en aquellos tiempos, antes de que el Espíritu Santo descendiera, el aceite era un elemento que se usaba para curaciones. De hecho, el aceite de oliva, el que hoy en día podemos tenerlo en casa, tiene propiedades curativas también. Desde aquel entonces, antes no había tecnología, no había medicina, había médicos, pero pues de aquel entonces, pero no había lo que hay hoy.
allá el aceite era un producto, ¿verdad?, básico, que todos los hogares tenían su ración de aceite en casa. ¿Por qué? Porque ese lo usaban como un medio de sanación, de sanidad, porque tiene propiedades también para sanar. Sana infecciones, sana alergias y sana también malestares estomacales, empachos, piel reseca. Tiene muchas propiedades curativas el aceite, pero hablo del aceite de oliva, el aceite del olivo. Por ejemplo, los pastores de ovejas en aquel tiempo, ellos protegían a sus ovejas de las plagas, porque a estas ovejas, estos animalitos, allá en el campo se les pegaba mucho la plaga. Eran así como zancuditos, insectos, moscas y de toda especie que en un descuido se le metían al animal por los oídos, ¿verdad? Y se le iban pero tan dentro que le llegaban al cerebro. Cuando el zancudito le llegaba al cerebro al animal, dice la historia que estos animalitos se ponían como locos, se desbocaban y había que matarlos. ¿Por qué? Porque les había caído la plaga. Una de las formas de proteger a este ganado de ovejas, los pastores antiguamente usaban precisamente el aceite de oliva. El aceite y se lo ponían en los oídos, le protegían todo el oído, ¿verdad? El oído, las partes donde ellos inhalaban el oxígeno para que no les entrara la plaga, y de esa manera ellos lo protegían. Les dolía una pierna, les dolía un brazo, una herida o lo que sea, con aceite de oliva, ungüentos de hierbas y todo, pero el aceite de oliva era básico, ¿sí? Antiguamente también el aceite se usaba para ordenar personas al ministerio, así como Pablo ordenó a su discípulo amado Timoteo también. Era una forma de ungir con aceite a aquellos hombres que eran llamados por Dios para cumplir una labor ministerial. El aceite se usaba para eso también. Pero ahora, hoy en día, debido a una muy mala interpretación, se le ha dado o se le ha atribuido al aceite un poder, porque sabemos que es el poder del Espíritu Santo, pero ya no opera de esta manera, ya no lo podemos usar de esta manera. El aceite es aceite. Amén. ¿Sí? La unción del Espíritu Santo ya no está en el aceite, ahora esa la tenemos nosotros. Amén. No necesitamos untarle aceite a nadie. Lo que necesitamos en este caso para poder ayudar a un enfermo es orar, que la voluntad de Dios se haga siempre en esa persona y predicarle el Evangelio. Ok, porque aquí dice, úngale con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice aquí versículo 15, y la oración de fe, oigan bien lo que dice, salvará al enfermo. Paro aquí tantito. Espérame. Y la oración de fe salvará o sanará. La Nueva Versión Internacional, así como otras traducciones, usan la palabra sanidad, sanará. Como decíamos el domingo, hay versiones que cambian las palabras. Y es ahí el peligro. Si nosotros no tenemos un buen discernimiento, un buen entendimiento y no aprendemos a leer la Biblia de una manera contextual, pues inmediatamente ante este juego de palabras, nosotros podemos concluir cosas que están o pueden estar bien alejadas de lo que en realidad la Biblia quiere enseñar. ¿Sí? Sobre todo corrientes
que promueven mucho la sanidad divina, aquellos que creen que orando por un enfermo Dios lo sana porque lo sana, y si no lo sana, pues haz di que ya está sano, especialmente los pentecostales. O sea, pasan por encima de la voluntad de Dios sobre una persona que pudiera estar usando una enfermedad para tratar con esa persona, pero como no entendemos o no queremos entender que ya Dios no opera de esa manera, porque Dios sigue siendo un Dios soberano, que nadie le puede dar órdenes. Él sana a quien Él quiere sanar y Él no sana a quien no quiere sanar. ¿Sí? Ahora, debido al contexto y al trasfondo de las palabras de Santiago, cuando leemos aquí dice, y la oración de fe salvará al enfermo, dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. En los evangelios, cuando habla de enfermedades, se refiere a enfermedades físicas, enfermedades que nosotros vemos con claridad, como pues el Señor pues sanaba. Por ejemplo, sanó al leproso, a los 10 leprosos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a la hija de Jairo, sanó a Bartimeo de la ceguera. En los evangelios se refiere más a lo que es la enfermedad física, esa que el Señor sanaba cuando oraba por estos enfermos. Pero en las cartas paulinas y en las cartas de los apóstoles, después ya la segunda fase del Nuevo Testamento, ya la enfermedad no necesariamente tiene que ver, cuando es mencionada, con enfermedad física. Ya tiene que ver más con la debilidad espiritual. Acuérdense, la verdadera persecución contra los cristianos se comenzó a dar después de que el Señor se fue. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor estaba aquí con ellos, pues no había tanta persecución sobre los cristianos. Después que Él se fue, pues ahí sí comenzó para ellos la persecución que Jesús les había anunciado, cosa por la cual muchos de estos creyentes, incluyendo los mismos apóstoles que se quedaron llevando la bandera, pues también les tocó pasar por tiempos de debilidad espiritual, tiempos de aflicción por causa de la persecución. Bueno, cuando Pedro negó al Señor 3 veces, que no hace mucho hablamos de eso, de igual manera Pedro estaba sumido en un mar de aflicción, de desesperación, sobre todo porque él sabía que en cualquier momento lo podían a él también atrapar y hacerle lo mismo que al Señor. Pablo también se llegó a sentir así, a tal punto que un día el Señor le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en las cartas paulinas, como por ejemplo en Romanos 8:26, solamente anótenlo si quieren, Segunda de Corintios 12:10, Filipenses 4:3, ahí ustedes van a ver cómo cuando habla de enfermedad, cuando nos referimos al tema de la enfermedad, ya no necesariamente es enfermedad física, como las que el Señor sanaba en los evangelios, como lo fue en Mateo 4:23, como lo fue en Marcos 5:34, como lo fue en Mateo 8:3, y no me alcanzaré a la noche para darles citas bíblicas donde habla de estos dos tipos de enfermedades. ¿Ah? Muy raramente, digo raramente porque sí, puede ser que en 1, 2, 3 ocasiones las cartas paulinas
se refieren a la enfermedad física, por lo que Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo: te aconsejo que no bebas agua, sino un poco de vino, por causa de tus malestares estomacales, ¿verdad? Amén. El mismo apóstol Pablo también sufría enfermedades en su cuerpo. Dice que cuando él escribió la carta a los Gálatas, él se encontraba en esos momentos sufriendo una enfermedad en su cuerpo, ¿verdad? Dicen que la malaria, según la historia, por causa de que pues antes allá no había agua filtrada, no había como lo que hay hoy, botellitas de agua limpia. Allá bebían por agua de los ríos y a veces los ríos estaban contaminados y eso provocaba muchas enfermedades en la gente y muchos morían. Dicen que Pablo en esos días él se encontraba padeciendo algo como tal, ¿verdad? Entonces, sí, la enfermedad física sí aún prevalecía y siempre seguirá prevaleciendo, pero ahora, y si lo presentamos, por ejemplo, lo que los discípulos, los creyentes del Nuevo Testamento empezaron a vivir por causa de esa persecución y nos lo traemos hasta el tiempo actual, pues no hay mucha diferencia en cuanto a lo que es persecución. La única puede ser, por ejemplo, de que pues ahora no te pueden matar así de fácil por ser cristiano, ¿verdad? Ya hay derechos y leyes que te amparan, pero no era como antes, que por creer en Jesús les cortaban la cabeza, los crucificaban, los atravesaban con la espada. Ahora, pues gracias a Dios, no somos perseguidos de esa manera, pero aún así somos perseguidos aún en el tiempo actual. Si no lo crees, mañana en el trabajo, sal del closet espiritual y comienza a evangelizarte a todos ahí. Si eras del agrado de muchos de ellos, te van a comenzar a odiar. Cuando tú le comiences a decir al compañero de trabajo: mira, eso está mal lo que tú estás haciendo, o a tu compañera de trabajo, o ahí en tu casa, a tu familiar, a tu hermano, a tu hermana, es pecado, apártate de eso, te van a empezar a odiar. Vas a comenzar a ser objeto de persecución, nos van a perseguir. O sea, de esta forma las cosas no han cambiado, vamos a seguir siendo perseguidos. Y por causa de esa aflicción va a venir el desánimo. O más bien dicho, por causa de esa persecución que tú a lo mejor ya lo estás sufriendo ahorita, si es que eres fiel al Señor allá por donde tú te desenvuelves, ¿verdad? Que no seas un cristiano de la secreta, que seas un cristiano abierto, allá donde tú estás, que todos saben que eres cristiano y que delante de ti tienen que portarse derechitos, que ni siquiera se atrevan a decir palabrotas delante de ti, porque ahí está el cristiano, el asustado, el que se persiste. Digan lo que digan, ellos reconocen un verdadero cristiano donde quiera que tú vayas. Entonces, a raíz de esa persecución, donde mucha gente te va a dejar de hablar, vas a ser objeto de críticas, de rechazos, de señalamientos, inclusive hasta de calumnias, de calumnias. Algo muy, muy particular que le sucede a los cristianos que de verdad se han declarado hijos de los cristianos, amén. Y todo eso nos va a acarrear ciertos estados espirituales que inevitablemente vamos a tener que lidiar con ellos, como lo es el desánimo, la tristeza, el sentir en tu corazón, ¿verdad?, el menosprecio y todo esto por causa de tu fe. Entonces, si Santiago dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo, de acuerdo al contexto y de acuerdo a este cambio de palabra que Santiago usa, podemos nosotros declarar abiertamente que Santiago nos está ofreciendo un panorama más amplio para que nosotros podamos entender que cuando él se refiere a enfermedad en estas porciones de la Biblia que estamos leyendo,
no necesariamente se está enfocando en la sanidad física de la persona o en la enfermedad de la persona. Aunque vuelva a aclararlo, es posible que también se pueda estar dirigiendo, pero veamos el contexto. ¿Por qué si los cristianos estaban padeciendo persecución y todo esto, por qué Santiago toca con ellos el tema de la sanidad? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué él toca el tema de la sanidad física? De la enfermedad física, ¿por qué? O sea, como que es un poco irrelevante, ¿no? ¿No será más bien que Santiago se estaba enfocando más a esa enfermedad espiritual que ellos estaban padeciendo en esos momentos por causa de ser perseguidos, y que lo que Santiago estaba intentando hacer es levantar el ánimo de estos cristianos para que no se dejaran vencer, para que no desmayaran en su fe, peor, para que no terminaran dudando, negando al Señor en medio de la persecución, que es lo que mucha gente termina haciendo. Y la oración de fe salvará. O sea, lo va a salvar, no lo va a sanar, lo va a salvar, o sea, lo va a levantar, porque luego si lo ve, dice, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, veamos lo que dice a continuación en el versículo 15, que es el último. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se acuerdan que les dije que no descartamos la posibilidad de que Santiago se refería de alguna manera también a lo que es la enfermedad física, pero no solamente está abarcando aquí la enfermedad física de la persona o de los creyentes? Hay otra clase de enfermedades también que nosotros como cristianos podemos estar padeciendo en nuestra alma, y son, por cierto, cosas que de alguna manera están interfiriendo para que nosotros no recibamos una sanidad, sea interna o externa, de parte de Dios, porque hay algo ahí. Por ejemplo, científicamente, médicamente se cree que las personas que padecen artritis en los dedos son personas que guardan mucha amargura en su corazón. Son personas que tienen mucha falta de perdón en ellas. Hay enfermedades que se pueden también reflejar, ¿verdad?, en el área física de la persona. Por ejemplo, dice que, por ejemplo, el cáncer, una de las razones y las causas por las cuales la gente desarrolla cáncer es también por causa de la amargura interior, de la falta de perdón, ¿verdad? Son personas que, por ejemplo, una persona que dice y ataca, si se da cuenta, un cáncer ataca y comienza en diferentes partes del cuerpo. A veces en la cabeza, a veces en el corazón, a veces en los miembros, todo, en diferentes miembros. Por ejemplo, la persona que dice, yo guardo una amargura muy grande contra tal persona y la tengo bien metida en el corazón que no la puedo olvidar. Esa persona puede ser que esta persona va a desarrollar un cáncer precisamente en esa área de su cuerpo, en el corazón. O una persona que, por ejemplo, sufre demasiado estrés. ¿Sí saben qué es el estrés, verdad? Esa persona puede inclusive desarrollar, quizás no solo el cáncer, sino ciertos tumores o algún otro tipo de males en el cuerpo, en la cabeza.
El tumor, por ejemplo, tengo entendido por causa de las referencias médicas que son producidos también por el estrés, ¿verdad? Por la depresión también. Algo que ataca directamente sus pensamientos, su cabeza, que no deja que fluyan, o sea, como que se estancan aquí y precisamente aquí es donde se produce el daño. Eso es nada más para darles una idea. Ahora, no necesariamente quiere decir que si una persona, por ejemplo, desarrolla artritis o desarrolla cáncer o desarrolla enfermedad del colon o lo que sea, quiere decir que esa persona trae una amargura bien grande o que no ha perdonado o que ha pecado. No necesariamente, porque como dije al principio, aunque seamos cristianos bien devotos, bien obedientes al Señor, inevitablemente nos vamos a enfermar. Amén. ¿Sí? No les creas a los que digan que los que caminan bien con Dios nunca se van a enfermar. No, sí se van a enfermar también, se van a morir. De igual manera, les puede pegar cualquier enfermedad y van a morir, porque, como te repito, oye, pero son cristianos. Es que Dios nunca dijo que ya no nos íbamos a enfermar. Nunca prometió eso. Ahora, la sanidad, como Dios no prometió para nosotros una sanidad física permanente, Él sí prometió una sanidad espiritual. Esa es la que ya hemos sido objetos tú y yo desde el día que aceptamos a Cristo y recibimos la salvación. Sanidad del alma, sanidad de iniquidades, Isaías 53:5, la sanidad del pecado. Y tampoco podemos usar Isaías 53:5 para declarar sanidad en las personas. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No, ¿por qué? Porque no se refiere a la sanidad física, lo que Isaías dice en esta porción. Se refiere a la sanidad del pecado, la enfermedad del pecado más bien. Él nos vino a sanar en la cruz. Cuando Cristo vertió su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre, ese sacrificio nos trajo a ti y a mí sanidad del pecado. ¿Sí? Ahora, no es porque la persona, como te repito, si tú te enfermas, no es porque pecaste necesariamente. Aunque muchos te quieren hacer pensar eso. Oh, es que has de estar en pecado. Según los científicos, los médicos, ellos se dedicaron, muchos de ellos se dedicaron a estudiar la razón por la cual muchos de sus pacientes, por ejemplo, vamos a hablar de la artritis. Muchos de sus pacientes con artritis se sometieron a los tratamientos que ellos les dieron como médicos y se sanaron, pero muchos no. ¿Sí? ¿Por qué hay un cáncer que se puede sanar, aunque pues dicen que en la actualidad aún todavía no hay una cura para el cáncer, aunque dicen que sí, pero es muy borrosa la esperanza? Enfermedades como tales, o nómbralas tú. ¿Por qué hay enfermedades que pues la medicina puede sanar, puede ayudarte a recuperarte de ellas? ¿Y por qué hay otras que no? ¿Por qué hay personas que se sanan de una enfermedad y otras no, y de la misma enfermedad? Entonces los médicos pues se pusieron a pensar, ¿no? Dijeron, pero si esta persona con artritis, pues la ayudamos, se superó y todo, y esta no, es que ha de haber algo por la cual en unas personas, cuando se trata de sanidad física o sanidad del alma, ahora que ya estamos en el Señor y que ya conocemos más en lo espiritual, ¿por qué unas se sanan y otras no? Por ejemplo, ¿por qué hay personas en el área espiritual? Porque hay personas que son sanadas, reciben liberación de Dios y se convierten al Señor y ahora están felices sirviendo al Señor, y hay otras que no, que llevan años en el Señor y al parecer que no se convierten todavía.
o no se han convertido. Es la misma palabra, es el mismo mensaje. Amén. Pero ¿por qué unos sí se salvan y otros no? Y puede que los que no se han salvado tengan hasta más tiempo que aquellos que sí se convirtieron. ¿Por qué? Porque en unos pareciera ser que la sanidad, tanto física como espiritual, fluye como debe, y en otros como que se estanca, en otros como que no se da. Mira, yo tengo una tía con una enfermedad de tiroides y hemos orado, miras, la hemos bañado con aceite, ya me dan ganas de untarle aceite de transmisión para ver si se sana, y nomás no se sana. Ya ven, nos dan ganas hasta de danzar alrededor de ella y no se sana. La hemos llevado a la iglesia, ha escuchado la palabra, dice que cree, pero ¿por qué no se sana? Y aquella con un simple dolorcito de cabeza, ¡pum!, se le quitó, oramos y se le quitó. Vamos a ponerlo así, como que la sanidad la estamos manejando de esta manera. Repito, orar por un enfermo no es pecado, hay que hacerlo, pero siempre hay que recordar esto: si esa persona se sana es porque Dios en su soberanía permitió que se sanara. Amén. Y si no se sana, no es porque Dios te abandonó, porque no, simplemente es porque Dios, Él sabe cómo y por qué hace las cosas. Pero analicemos las palabras de Santiago, ya voy terminando. Dice: confesaos vuestras ofensas. ¿Para qué? Unos a otros. Dice: y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Será, por ejemplo, que una persona que padece artritis, vamos a la artritis otra vez, ¿será que esta persona necesita confesar ciertos pecados en su vida para que esta persona pueda ser sanada? ¿Perdonar? ¿Humillarse? O sea, si una persona guarda rencor hacia otra por una ofensa que le hizo, hay gente que las guarda por años, hermano. No es que una semanita y ya se les pasó el coraje. Años. 5 años, 10 años, 20. Y dicen que mientras más tiempo pasa, pues la raíz se mete más, como el árbol que se enraiza más en la tierra. ¿Será que esta persona, si un día se da cuenta y entiende lo que está diciendo aquí Santiago, será que esa persona pudiera llegar en su momento a aceptar, llamar a la persona que la ofendió y que le hizo el agravio, pedirle perdón? ¿Por qué? Si ella fue la que la ofendió y no ella, no. Pedirle perdón y decirle: mira, quiero decirte algo. Hace 20 años, allá en el año 1975, pues tú dijiste algo de mí que me ofendió tanto que desde ese entonces he vivido deseando que te pase un tráiler por encima. O he vivido deseando que te vaya mal en todo lo que hagas. Y ahora me doy cuenta de que tú estás y te ves tan bien que no te ha pasado el tráiler por encima y que aún estás aquí y yo allá muriéndome. Mira mi artritis, mira mi cáncer, y yo allá postrado en una cama, padeciendo una enfermedad que esto que tú me hiciste me provocó, porque no lo he podido perdonar, y quiero decirte que te perdono. Quiero ser libre a partir de hoy. Y no solamente decirte que te perdono, sino pedirte que ores por mí. Cosa difícil, ¿no? Cosa difícil. Porque el último que quiere pedir perdón es el ofendido.
¿Sí o no es verdad? Amén. Él quiere que siempre sea aquel el que venga y pida perdón. Yo pedirte perdón cuando tú fuiste el que me ofendió, nanay, tú vienes y te humillas. Por eso la gente no se sana. Por eso la gente vive en amargura. Por eso muchas veces a la gente no le entra la palabra, no se convierten al Señor. Y pasan los años en la misma iglesia, en la misma butaca, y no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Porque así como también hay enfermedades físicas y del cuerpo, también hay enfermedades del alma que hay que confesar, hay que perdonar. Amén. ¿Para qué? Santiago dice, para que seáis sanados. ¿Cuál era la enfermedad espiritual que los creyentes que estaban siendo perseguidos pudiesen estar padeciendo en esos momentos que Santiago les exhorta con su carta? Debilidad, aflicción, ganas de tirar la toalla, y muchos de ellos ganas de negar al Señor. Sí, porque lo primero que te viene a ti, cuando te viene la presión encima, cuando no ves la salida, cuando ves que Dios no contesta tus oraciones, cuando ves que Dios está bendiciendo a tantos otros y a ti no, ¿qué es lo que te viene? El desánimo, el coraje, el resentimiento hacia Dios. Y la idea tentadora de alejarte del camino. Alejarte. Por eso es necesario recordar esto. Recordar esto, que es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad que nosotros vamos a tener que enfrentar, o quizás estemos enfrentando en estos momentos, reconozcamos y nos demos cuenta que muchas veces no es porque Dios no quiera mover su mano a favor de nosotros, sino que hay cosas que a lo mejor nosotros necesitamos confesarle a Él. ¿Sí? Necesitamos arrepentirnos de algunos pecados que quizás para nosotros no tienen tal relevancia. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, mi falta de perdón que tengo hacia alguien con esta enfermedad en mi cuerpo? ¿Qué tiene que ver? Eso es otra cosa. No, sí tiene mucho que ver. Mucho que ver. Porque eso posiblemente es lo que está deteniendo la mano de Dios para traerte una sanidad total, una liberación total. Es la mano de Dios. Y no es porque quizás dices tú, pero yo cómo voy a saber qué es si Él no me lo dice. Si no lo dice, hermano. ¿Quién es el más interesado en rescatarnos y sacarnos de estos desiertos espirituales? Dios. Porque Él sabe que al ir cargando nosotros estas cosas en nuestra alma, en nuestro corazón, nos va a hacer ineficientes en la obra a la cual Él nos ha llamado. Nos va a restringir el paso, nos va a limitar, nos va a debilitar para que no hagamos la voluntad de Dios. Hermano, Dios quiere que tú estés sano, que tú estés ágil, que tú estés activo, que tú estés gozoso, que tú estés sanado, que tú estés liberado. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere para que tú hagas va a necesitar eso. ¿Sí? Va a necesitar eso. No es porque
estás postrado en una cama, en una silla y por eso no te puedes levantar. No, aunque estés con tus piernitas bien sanas y todo y puedas caminar y todo, cuando hay lazos espirituales en el alma por causa de cosas, pecados, como dice aquí Santiago, que no hemos confesado a Dios, estas precisamente son las que nos están atando de pies y manos, y por esa razón no podemos cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? No podemos perseguir el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me voy a entender? Santiago dice, confesaos vuestras ofensas. O sea, confesar. ¿Sabes qué? Me he sentido ofendido contigo y por años ya y he decidido perdonarte, soltarte y pedirte que ores por mí. Aunque eso significa que me vas a triturar por dentro, ¿no? Porque mi orgullo no me va a dejar, pero yo quiero ser libre. Y no solamente eso, no solamente voy a pedirte que ores por mí, sí, que tu agresor ore por ti, sino también me vas a dejar que yo ore por ti y yo le pida al Señor que te bendiga. Pedirle a Dios que bendiga a tu enemigo. ¿Qué dijo el Señor en las bienaventuranzas? ¿Qué dijo el Señor? A ver, ¿se acuerda qué dijo? Orad por los que os persiguen. Orar por los que os vituperan. Bendecir a los que os maldicen. Señor, pero ¿por qué tú quieres ponérnosla cada vez más difícil? Que no te basta con todo el sufrimiento que me causó, todo eso que me hicieron, y aparte me estás pidiendo que ore, que bendiga. No, si el Señor no intenta divertirse contigo ni conmigo pidiéndote esto. El Señor lo que quiere es liberarte. Amén. Es sanarte. Amén. Es romper las cadenas que hay en tus manos, en tus pies, para que sigas avanzando, porque mientras no lo hagamos, mientras no nos confesemos y hagamos precisamente lo que Santiago dice aquí, pues vamos a permanecer como si estuviéramos en una silla de ruedas. Así como en la enfermedad física también, como dijimos hace un momento, ¿por qué los médicos dicen, estos sí se sanan y estos no? Ellos mismos, hermano, ellos mismos científicamente llegaron a la conclusión y a la razón, y ellos no son espirituales, Y dudo que muchos de ellos lean la Biblia y hayan extraído de la Biblia o de hablar con Dios la razón por la cual muchas enfermedades que ellos mismos prescriben no se sanan. Ellos mismos llegaron a la conclusión. Esto es algo más. Aquí hay algo emocional en esta persona. Aquí hay algo más que una enfermedad física. Hay algo más del alma. Por eso ellos mismos le aconsejan, por ejemplo, a las personas que padecen del colon, por ejemplo, o que padecen de artritis, o que padecen de ansiedad crónica, y eso, ellos mismos le aconsejan a la gente, oiga, pues tiene que bajarle al estrés, porque el estrés la está matando. Tiene que llevársela más tranquila, tiene que cuidarse más, no tomarse tan a pecho los problemas, porque miren, ellos mismos, hermano, los mismos médicos, sobre todo aquellos que se dedican a investigar y estudiar la razón de los padecimientos de la gente, ellos llegan a conclusiones también emocionales y espirituales. No tanto estrés. Lléveselo más tranquilo. No se preocupe tanto, no se lo tome tan a pecho, porque eso le está, y por esa razón muchos de ellos, antes de que te atiendan y te traten tu enfermedad, cuando vas a ellos, te elaboran un historial médico.
Porque muchos de ellos extraen de ahí la razón de tu padecimiento. ¿Sí o no? Sí. Amén. Así que dice al final, la oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Así que hermano, vamos a terminar con esto. Te voy a pedir que te pongas